Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. Ahora estaremos hablando sobre las listas enlazadas, pero de doble enlace. Tenemos ya un material creado con listas simples, pero cuando creamos listas tenemos diferentes tipos de listas, como listas circulares, listas simples, listas de doble enlace. Y hoy queremos explicar eso, las listas de doble enlace. Ahora, ¿por qué la necesidad de tener una lista de doble enlace? Pues resulta que en una lista simple, un nodo solamente puede ver hacia adelante o hacia un solo sentido, pudiera ser hacia adelante o solo hacia atrás, pero solamente tiene un sentido, de tal forma que el nodo, por ejemplo este nodo que señalamos acá, no podría ver hacia atrás, sino solamente en un solo sentido, y eso traería algunos problemas. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero imprimir una lista desde el último nodo hasta el principio? Imaginemos que yo tengo una lista que está ordenada de forma ascendente y yo quiero imprimirlo pues de forma descendente. Tendríamos que volver a reordenar la lista. En cambio, si yo tengo una lista de doble enlace, puedo imprimir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Además que una lista de doble enlace nos va a facilitar algunas operaciones de inserción y de eliminación, así que por eso es necesario pasar de una lista simple que solamente conecta en un solo sentido a una lista doble que enlaza en los dos sentidos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a explicar todas las operaciones y vamos a hacer el código para una estructura con un nodo muy simple, en donde cada nodo solamente va a guardar un número entero. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, definir la estructura de nuestro nodo. Y nuestro nodo, a diferencia del nodo de una lista simple que solamente tenía un enlace a su siguiente, ahora agregamos un enlace a su anterior. Es decir, que un nodo ve hacia adelante y hacia atrás. De tal forma que si definimos la estructura nodo, pues vamos a ver un código similar a este. También les voy a colocar un enlace a una página, a un sitio donde vamos a encontrar toda la información y ustedes van a poder copiar el código de pues todo lo que vamos a estar explicando en el video. Así que aquí tenemos el código del nodo, que es exactamente este, y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Así que primero definimos la estructura del nodo. Tenemos un dato que es un entero y tenemos dos conexiones a su siguiente y a su anterior. Así que vamos a hacerlo. Vamos a crear un nuevo archivo. Y recordemos que nosotros vamos a guardar todo esto en librerías.bach. Así que vamos a guardar esto en una carpeta que yo he preparado acá y que ustedes van a tener, este código lo van a tener ahí disponible para su descarga. Así que este va a ser, le vamos a poner nodo.h. Y aquí vamos a tener nuestro código de la estructura, correcto. Ahí lo voy a hacer más grande para que no lo pierdan de vista. La estructura del nodo. ¿Y qué más nos dice? Bueno, ¿qué operaciones puedo hacer sobre el nodo? Bueno, la primera operación es cómo lo creamos, cómo hacemos un espacio en memoria y una función que nos permita imprimir. ¿Por qué vamos a agregar una función de imprimir? Porque en este caso nuestro nodo tiene un solo entero, pero ¿qué pasa si nuestro nodo guardara más información, como un alumno, un coche, un celular, una planta, la información que nosotros queramos poner? Entonces sería bueno que el mismo nodo se encargue de imprimir esos datos. Por eso vamos a agregar esta función imprimir nodo, así que vamos a hacerlo. Primero vamos a poner la función crear, que ya la tenemos acá, la función crear nodo, y ahorita la explicamos. Crear nodo. ¿Cuál es el trabajo de crear nodo? Bueno, primero que nada, con la función malloc hacemos espacio en memoria para crear el nodo. Recibimos un dato que es el entero. Recuerden, aquí si fuera otro tipo de estructura como un coche, por ejemplo, aquí recibiríamos la matrícula, el color, la marca del coche, para asignarlo a cada uno de los datos de nuestro nodo. Vamos a apuntar a anterior y siguiente, lo vamos a apuntar a null. Cuando creamos el nodo, cuando creamos un nodo, el nodo va a estar apuntando a null en su anterior y null a su siguiente.
Así que eso quería crear nodo. Y la función imprimir, bueno, la hacemos. Diríamos que es void imprimir un nodo. Que vamos a recibir como parámetro. Bueno, vamos a recibir un nodo que va a ser un apuntador, que va a decir nodo, que nos envían un nodo para que ese contenido es el que vamos a imprimir. Y le decimos acá imprimir printf, y decimos que nada más tenemos un entero, por lo tanto sería %d o %i, depende cómo lo hayas visto. Y decimos que vamos a imprimir el nodo en su contenido, que es dato, ¿no? Entonces, si tienes dudas sobre el operador flecha, en los videos anteriores ya lo explicamos, así que te pido que vayas a ellos y los veas. Entonces, esto es lo que hace imprimir nodo. Recuerda, aunque es solo una línea, aquí tú deberías de cambiar si fueran más datos. Por eso lo estamos haciendo así, ¿correcto? Entonces, eso sería en cuanto al nodo, que tenemos la estructura y sus dos operaciones. ¿Y qué nos falta ahora? Bueno, pues ahora hay que crear la lista doble. Y la lista doble va a tener esta forma. Si ya viste el video de las listas simples, y si no, te invito a que lo veas. La estructura es la misma, porque la lista va a apuntar al principio de nuestra lista y a lo último, y un contador o un atributo que nos dice cuántos elementos tiene esta lista. Así que esta estructura pues la vamos a tener aquí, ¿no? Una lista que tiene un nodo, que es la raíz, tiene otro nodo último y un total, ¿no? Y utilizamos el typedef para en lugar de utilizar struct lista, utilicemos nada más lista doble como el nombre. Así que hacemos esta estructura y yo te recomiendo que lo hagas en otro archivo. La librería del nodo va a quedar por aparte. Creamos otro archivo que a también le vamos a borrar su contenido, porque son librerías que después lo vamos a utilizar. Y vamos a guardarlo en la misma carpeta para que yo se los pueda compartir. Y a esta le vamos a llamar lista doble.h, ¿no? Entonces aquí estaría la estructura de lista doble. Tengo aquí ya su código y vamos a pegarlo acá. Ahí está, lo hacemos más grande y esa es la estructura: un nodo raíz, un nodo último y total. ¿Correcto? ¿Y qué operaciones vamos a tener de la lista? Bueno, todas estas son las operaciones que ya vimos en una lista simple, y las mismas operaciones van a aplicar para una lista doble. Y todas esas operaciones yo se las voy a enseñar aquí también en esta página. Yo voy a tener todas las operaciones. Así que la primera operación que tenemos que realizar pues es la de crear, ¿no? Entonces, crear la lista. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, pues crear una lista vacía, donde total va a ser 0 y raíz apunta a null y último apunta a null. Así que esa operación, ya tenemos el código por acá y ahora se los explico cuál es su trabajo, ¿verdad? Entonces, pegamos esa operación, crear lista doble, y lo que hace es que con malloc aparta el espacio en memoria, inicializa el total a 0 y los apuntadores raíz y último los señalan a null, y regresamos el apuntador a esa lista que acabamos de crear. Y listo, eso sería muy fácil cómo crear una lista. Si hemos visto el código de lista simple, se va a aparecer, es idéntico, ¿no? Nada más cambiamos el nombre de lista simple a lista doble, nada más para hacer referencia al nombre, ¿no? Y esa sería la operación. La siguiente operación que vamos a ver es está vacía. Así que yo voy a poner el video con diferentes capítulos para que tú vayas siguiendo cada una de las operaciones. Bien, vamos entonces a hacer el código de está vacía. Aquí vamos a ver la información sobre cómo podemos checar si está vacía. Pues existen diferentes maneras, ¿no?, de revisar si nuestra lista está vacía. ¿Cómo podemos revisar si está vacía? Bueno, recordemos que cuando se crea la lista, el total de elementos va a ser 0 y también raíz va a estar apuntando a null y último estará apuntando a null. Así que pudiéramos comparar con cualquiera de estas opciones, pudiéramos hacerlo.
Así que lo que vamos a hacer ahora es hacerlo con el código que está aquí, en el cual preguntamos si la raíz apunta a null, significa que está vacía. Y esta función nos va a regresar un valor 1, indicando que efectivamente está vacía, lo que significaría true en un lenguaje como Java que tuviera un booleano. Y 0 es no está vacía. Por lo tanto, copiamos este código lo vas a tener disponible ahí también completito de todo el programa, ¿no? Entonces vamos a pegar este código. ¿En dónde lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer en la estructura lista, aquí en este mismo punto H de acá, en esta librería. Así que pegamos y decimos está vacía la lista doble y le enviamos la lista. Preguntamos si la raíz está apuntando a null. Si la raíz apunta a null es que es cierto. Entonces regresa un 1 y en otro caso regresamos un 0. Y eso sería la primera operación. La operación está vacía. Ahora, ¿cuál es la siguiente operación? La operación pues más importante o de las más importantes en una lista es poder insertar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un elemento y en este caso lo va a estar insertando siempre al finalizar. Es como insertar al último, ¿no? Siempre a la derecha de nuestra lista. Y va a haber dos casos. ¿Qué pasaría si está vacía la lista? Pues si está vacía la lista, lo que tenemos que hacer es que raíz va a apuntar, como estaría acá, raíz va a apuntar a ese nodo que quiero ingresar y último también, ¿no? Entonces si la lista está vacía, insertamos el elemento y raíz apunta para acá y último apunta para acá. Ese es uno de los casos que tendríamos que revisar. ¿Qué pasa cuando la lista no está vacía? Que ya tenemos, por ejemplo, el 7 y el 5. ¿A dónde debo de insertar el 47? Pues el 47 se va a agregar aquí, de este lado, al último, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Insertamos el 47 y vamos a decir que n, en su conexión anterior, se va a conectar al último nodo que ya teníamos. El último nodo que tenemos, hacia adelante, se conecta al nodo n. Lo ponemos acá y, bueno, ya lo dejamos de esa manera, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer para insertar un elemento en la lista, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo insertamos en código, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insertar nodo al final, eso es lo que significa, ¿no? Vamos a ver el código y ahorita se los voy a ir explicando poco a poco. Insertar nodo al final recibe una lista doble, recibe un nodo que es el que queremos insertar y lo primero que hacemos es revisar si la lista está vacía. Si está vacía la lista, entonces ¿qué tengo que hacer? Si está vacía la lista, recordemos, es este caso. Raíz lo conectamos a n y último lo conectamos a n. Raíz lo conectamos a n y último lo conectamos a n. ¿Qué pasa si no está vacía? Bueno, vamos a conectar el último, ¿sí? El último 5. El último en su parte siguiente lo vamos a conectar a 47. Último en su parte siguiente lo apuntamos al nuevo nodo. Eso sería la primera parte. Y luego vamos a decirle que n, que es nuestro nuevo nodo, este nodo en su parte anterior se va a conectar a este 5, que ahora está apuntado por último. Entonces hacemos n anterior es igual a último. Y luego conectamos el último. Este último ahora va a ser n. Vamos a conectarlo al 47. Y eso es lo que hacemos hasta aquí. Y ya vemos cómo se conectan. Y obviamente cada vez que insertamos un nodo vamos a incrementar el total de elementos. Entonces ya con eso tenemos el de insertar al final. Vamos, podríamos intentar probar esto, pero para probarlo lo que tendríamos que hacer es imprimir cómo va quedando nuestra lista. Así que, ¿qué les parece si nos saltamos un poquito y vamos a ver el método o la función de imprimir la lista para verificar que hasta ahora vayamos bien? ¿Ok? Vamos a ir a imprimir la lista. Bien, entonces vamos a hacer primero el método imprimir, que va a aparecer aquí como una de las operaciones últimas. Por acá yo les voy a poner
los enlaces a cada una de las operaciones, y aquí tenemos la imprimir la lista de izquierda a derecha, ¿no? Entonces esta es la que vamos a hacer ahorita de manera adelantada para poder probar nuestra lista hasta este momento, cómo vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando voy a imprimir, recibo la lista y lo que voy a hacer es utilizar una apuntadora auxiliar que se va a colocar al principio de la lista. Y luego vamos a hacer un ciclo while. Mientras auxiliar no sea null, imprimimos el contenido del nodo y después vamos a mover el auxiliar al siguiente. Si no es null, imprimimos el contenido y movemos auxiliar. Si no es null, imprimimos el contenido y nos movemos. De tal forma que cuando sea null, esto va a terminar. Y eso es lo que hará este ciclo, un recorrido por toda la lista, imprimiendo cada nodo. Así que este código lo tenemos aquí. Hemos puesto imprimir lista doble de raíz a último, porque estamos hablando desde la raíz hasta el último. Podríamos tener un imprimir al revés, de último a raíz, pero en este caso es de raíz a último. Así que copiamos ese código, lo insertamos y es este código. Recibo la lista, definimos un apuntador hacia la raíz y en este caso tengo un código hecho con un ciclo for, así que también lo podríamos hacer con un ciclo for, pero no, lo vamos a hacer con nuestro ciclo while. Así que vamos a mejorar esto por un ciclo while, así como lo explicamos. Mientras auxiliar sea distinto de null, entonces vamos a hacer lo siguiente. Imprimimos el dato, es como hemos explicado el código. Voy a actualizarles este código. Este código también funciona, es otra forma de hacer el recorrido utilizando el ciclo for, pero lo vamos a hacer así, con un ciclo while. Imprimimos el nodo y si vemos aquí, mandamos imprimir nodo con la función. Entonces también le vamos a decir acá que ejecute la función imprimir nodo, que esa función le vamos a enviar el nodo auxiliar. Está aquí en el nodo, ¿no? Aquí, esto. Así que de acá se va a venir al nodo y va a ejecutar esta impresión del dato. Y ya listo. Eso es todo con imprimir lista doble de raíz a último, pero vamos a probar cómo va nuestro código hasta acá. Entonces nos va a marcar algunos errores al momento de compilar. Vamos a agregar ahora un archivo .c desde la cual vamos a mandar nosotros a crear nuestra lista, ¿no? Entonces recordemos que cuando tenemos librerías tenemos que hacer primero que nada nuestro include y vamos a incluir nuestra librería, que en este caso nuestra librería es lista doble .h. Eso es lo primero. Y en lista doble, ya que lista doble necesita del nodo, vamos a mandar a llamar también un include. Vamos a mandar a llamar a nuestro nodo.h, la librería donde está la estructura del nodo junto con los métodos o funciones que nos van a servir, ¿no? Vamos a guardar este archivo, lo vamos a hacer en la misma ubicación. Le vamos a poner así, el main. Y bueno, en el nodo, ya que tenemos este printf, recordemos que el printf está en la librería stdio, así que tenemos que agregar la librería stdio. Ahí está. Vamos a ir compilando poco a poco. Vemos como aquí me marca un señalamiento con el malloc, ya que el malloc está en la librería stdlib. Y listo, ya está bien la estructura nodo, todo y sus funciones. En la lista compilamos y por acá nos avisa que tenemos una variable i. Recordemos que aquí teníamos un ciclo for que vamos a mejorarlo y vamos a observar que me está marcando un error acá. Perdón, aquí me está diciendo que mientras aux sea distinto, tenemos que poner ahí, está mal escrito, mientras aux sea distinto de null. Ahí tenemos una flecha que no tendría que estar. Eso es lo primero. Y vamos a ver aquí, me dice que último no debe ser, sino que debe ser L
en su atributo último. Así que estos errores los vamos a ir corrigiendo en el documento que les daré. Ya va a estar actualizado ese problemita que está ahí. Vamos a actualizar los códigos para que los tengan ustedes bien. Y listo, ya tenemos nuestra lista doble. Hasta ahorita tenemos crear lista doble. Aquí aparecen, está vacía la lista, imprimir lista doble e insertar nodo al final. Así que vamos a probarlo hasta acá. ¿Cómo podemos probarlo? Primero creamos una lista doble y le vamos a poner L. Luego lo tenemos que crear lista doble, y esa no recibe ningún parámetro. Y ahora podríamos decir insertar nodo al final, y observemos que nos pide un L y nos pide un nodo, así que podemos crear un nodo, y el nodo me pide un entero, así que le insertamos un valor entero. Ya tengo un nodo insertado al final, así que insertamos uno más, insertamos el 7, insertamos el 9, y ahora lo vamos a imprimir. Entonces le decimos imprimir la lista doble desde la raíz hasta el último, le enviamos nuestra lista y vamos a observar el resultado. No tenemos errores y nos tiene que imprimir 5 y 7 y 9, que serían los elementos de la lista. Vamos a mejorar la vista. ¿Dónde imprimimos? Bueno, recordemos que la impresión se hace en el nodo, así que le vamos a agregar un espacio al valor que vamos a estar imprimiendo. Volvemos a compilar y vemos como ahí tenemos 5, 7 y 9. Y podríamos seguir insertando y nuestra lista estará funcionando. Por ejemplo, puedo insertarle el 11, luego el 1. Y vemos como tenemos 5, 7, 9, 11 y 1. Así que hasta ahí vamos bien con nuestra lista. Vamos a continuar con la siguiente operación. Bien, la siguiente operación después de insertar sería insertar al principio o al comienzo o al inicio. Es decir, ahorita insertábamos al final. ¿Qué pasa si queremos insertar por la parte izquierda? Es decir, que si tengo los elementos 7 y 5, ahora quiero insertar un elemento pero a la izquierda. Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a analizar este código. Bien, entonces analicemos insertar al principio. ¿De qué se trata insertar al principio? Que queremos entonces que el elemento se ingrese a la izquierda de nuestra lista. Y nos va a presentar también dos posibles casos. Que la lista esté vacía o que esté con nodos. Si la lista esté vacía, hacemos lo mismo que insertar al final. Lo mismo, así que simplemente conectamos raíz y último con el nodo. Y listo, eso es lo único que hay que hacer. Pero si tenemos nodos, entonces ¿qué hay que hacer? Vamos a colocar el nodo que queremos insertar al principio. Es decir, que si tengo, esta es la lista original, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 7 en su atributo anterior se va a conectar al nuevo nodo, que es n. N en su atributo siguiente se va a conectar al 7, que está apuntado por la raíz. Y al final conectamos la raíz al nuevo nodo. Eso es lo único que hay que hacer. Así que ese código ya lo tenemos, vamos a copiarlo. Así que lo insertamos en nuestra lista. Dice que si está vacía la lista, entonces conecta la raíz y el último a n, conéctalo ahí. Si no está vacía, entonces n, que es el nodo, en su atributo siguiente, conéctalo a la raíz. Entonces recordemos que esta es la original, entonces este se va a conectar en su siguiente al nodo raíz. Y después, ¿qué dice? Ahora dice L en su atributo raíz, en su anterior, conéctate a n. Es decir que el 7, que era la raíz, en su anterior se conecta a n. Y ahora solamente tenemos que conectar la raíz al nuevo nodo, o lo que es lo mismo al 47. Y eso es lo que realiza acá, y luego incrementamos el total. Así que eso hace insertar nodo al principio. Vamos a ejecutarlo, vamos a probarlo. Recordemos, si tenemos estos nodos 5, 7 y 9 insertados al final, pues lo que va a hacer es imprimir 5, 7 y 9. Si ahora en lugar de insertar al final,
Imaginemos, vamos a ver la diferencia, Vamos a ver aquí la diferencia. Vamos a insertar un nodo, el nodo número 11, pero lo insertamos al final. Si lo imprimimos, vamos a compilar nuestro código para que reconozca esta función. Nodo al final, por ahí tenemos un problema. Aquí nos falta un paréntesis. Ahí está. Vemos cómo imprime 5, 7, 9 y 11, porque el 11 lo está colocando al final, pero ahora no lo vamos a insertar al final, sino que lo vamos a insertar al principio. De tal forma que ahora va a decir 11, 5, 7 y 9. 11, 5, 7 y 9. Y esa es la diferencia entre imprimir, insertar al final e insertar al principio. Y listo. Vamos ahora con una nueva operación. Bien, ahora imaginemos que el usuario no quiere ingresar ni al principio ni al final de nuestra lista, sino que quiere insertar elementos como si fuera un arreglo. Imaginemos que tenemos esta lista y le colocamos a nuestro primer elemento un índice, y siguiendo lo de los arreglos, donde nos dice que el primer índice es 0, bueno, este sería el elemento 0, este el elemento 1 y este el elemento 2. Si el usuario quisiera meter un elemento en el 1, lo que tenemos que hacer es que tenemos que desplazar el 7, sin la conexión obviamente, dejarle el lugar al nuevo elemento que queremos insertar, ¿no? Entonces tendríamos que, mover el 7, dejarle un espacio y colocar aquí el elemento n en este espacio, por ejemplo, ¿no? Eso sería lo que queremos hacer cuando queremos insertar por índice. ¿Qué casos se pueden dar? Un caso que se puede dar es que nos den un índice fuera de rango. ¿Qué sería un índice fuera de rango? Imaginemos que tenemos como si fuera un arreglo. Si nos dan un valor negativo, pues sería un valor fuera de rango. Yo no puedo insertar un valor en una posición negativa. Y si nada más tengo 3 elementos, y si me dan un número que es mayor a ese número de elementos que tengo, pues entonces también estaría fuera de rango, ¿no? Entonces, esos son los valores. Si nos dan un valor fuera de rango, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente marcamos un error, que no puedo hacer nada. El caso número 2 es que sí está dentro del rango. Es un valor entre 0 y el total de elementos que tenemos. Si eso fuera correcto, bueno, van a haber varios casos. Si está dentro del rango, una primera opción es que la lista esté vacía. Si está vacía, significa que el elemento único que pueden meter es en la posición 0. Y sería lo mismo a insertar el primer elemento, ya sea a la izquierda o a la derecha, sería lo mismo, ¿no? Entonces quedaría de esa manera. Cuando la lista está vacía y el índice es 0, entonces quedaría de esta manera. La 2B es que la lista no está vacía y el índice es 0. Que significa que quieren meter al principio, así que sería lo mismo de meter al principio, porque le están metiendo al principio en el lado izquierdo. Entonces podríamos utilizar ese método. Quedaría de esta manera, ¿no? El 65 y se conecta aquí. Ese es el caso 2B. El caso 2C es no está vacía y el índice es igual al total. Es decir que no quieren meterlo acá, sino que quieren meter aquí en el último. De esta manera, así que podemos mandar a llamar a la función insertar al último, que ya la tenemos, ¿no? Entonces eso lo resolvemos. El 2D es que no está vacía y el índice no es 0 ni es un número mayor al total. Es decir que quieren meter aquí en medio. Entonces ahí tendríamos que hacerle el espacio y conectar con los nodos que les corresponden, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Esa es la teoría. Vamos a hacerlo en código. ¿Cómo quedaría en código? En código tenemos aquí insertar nodo en medio con todos los casos. Y vamos a ver, aquí está el código y yo voy a irles explicando poco a poco cómo es que funciona ese método insertar. Así que lo pegamos acá. Aquí le pusimos insertar nodo en la posición, recibimos la lista, el nodo que quiero insertar y el índice. Empezamos. Primero revisamos que esté dentro del rango, que sea mayor a 0 y
que sea menor o igual al total. Y vemos como aquí nos va a regresar un entero que nos dice un 1, que el nodo se insertó de manera adecuada, y un 0 es que está fuera de rango, no se pudo insertar, ¿no? Entonces un 0 es no se pudo insertar, una respuesta 1 es sí se pudo insertar. Ahora, si pasó la primera prueba, ahora verificamos si la lista está vacía. Recordemos que si está vacía, el índice va a ser 0, ya no tengo que comprobarlo, porque si está vacía y para que pase esta prueba tendría que ser 0. Por lo tanto, si está vacía, simplemente conectamos la raíz y el último al n e incrementamos nuestro total. ¿Sí? Eso sería si está vacía. El caso 2b, que inclusive este caso de si está vacía y si el índice es 0, aplicaría seguramente el mismo código de insertar nodo al principio. Ahora, si el caso 2c es que quiero insertar al final, insertar al principio, insertar al final, lo he dejado así separado para que vean los casos que colocamos allá, donde si está vacía, ¿qué hago? Si el índice es 0, ¿qué hago? Y si el índice es igual al total, ¿qué hago? Lo he dejado así. Este y este código se van a aparecer. Podríamos quitar este if o este else if, podríamos quitarlo y sería lo mismo, pero lo he dejado así por cuestiones didácticas. Ahora, ¿qué pasa en el caso 3? Que no queremos insertarlo ni al principio ni al final. Lo primero que hacemos es colocar el auxiliar en la raíz. Vamos a explicarlo acá. Colocamos el auxiliar en la raíz y lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo auxiliar a su siguiente, siempre y cuando no lleguemos al índice que queremos todavía insertar. Por ejemplo, si me dicen el índice 1, empezamos en la raíz y tuvo que iniciar en 0 y preguntamos 0 menor que 1, sí, y el auxiliar entonces se va a colocar aquí, en este punto. Entonces vamos a ponerlo aquí en rojito, ahí se pondría auxiliar. Después, y se incrementa, valdría un 1, cuando regrese va a preguntar si 1 es menor a 1 y me va a decir que no, por lo tanto auxiliar quedó parado acá, que es la posición donde yo quiero insertar mi nodo. ¿Sí? Estamos ahí, es donde yo quiero insertar mi nodo. Entonces recordemos que el original estaba así, así que aquí estaría nuestro auxiliar. Vamos a colocarlo ahí en rojo. Aquí está el auxiliar. ¿Qué tengo que hacer? Recordemos que si aquí queremos meter el 65, el 7 se va a trasladar a la derecha. Por lo tanto, vamos a ver el código. Me dice que anterior es igual a auxiliar. Anterior va a ser un apuntador, que va a quedar colocado en el mismo lugar de auxiliar, ¿no? Esto recordemos que ya se estaría moviendo, ¿no? Pero entonces imaginemos que este es auxiliar, entonces colocamos otro apuntador a el mismo, que se va a llamar anterior, ¿no? Entonces este va a estar conectado al mismo lugar, así quedaría auxiliar y anterior. Y ahora dice anterior en su atributo siguiente es igual a n. Entonces, perdón, sí, aquí tenemos un error. Anterior se va a conectar al anterior de auxiliar. Se tiene que apuntar porque este va a ser el anterior y se va a apuntar hacia acá. Tiene que apuntar al anterior, hacia este, ¿sí? Este va a ser nuestro anterior y este va a ser auxiliar, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un dato. Este sería anterior y este sería auxiliar. Así. Es lo que dice acá, anterior se coloca en el anterior de auxiliar, se coloca aquí. Y ahora decimos que anterior en su atributo siguiente es igual a n. Entonces este siguiente se va a conectar,
Este siguiente no lo logro capturar bien, es este que está aquí, se va a conectar a n. Entonces quedaría aquí. Y luego dice n en su atributo anterior es igual a anterior, así que n en su atributo anterior se va a conectar a este que está aquí, ¿no? Entonces quedaría así, vamos a eliminar este. Y luego dice n en su atributo siguiente igual a auxiliar, así que n en su atributo siguiente se conecta a auxiliar, tal cual lo estamos viendo acá. Y luego auxiliar en su atributo anterior, auxiliar, vamos a tener un anterior, ahí está, auxiliar en su atributo anterior igual a n, y luego incrementamos el total y quedan así ya conectados, ¿no? Por eso necesitamos anterior, aquí había un error y ya lo hemos corregido, así que con eso ya puedo insertar nodos en el índice que yo lo indique. Vamos a probar este código. Puedes tú pausar el video con calma y revisar el código para que veas y si tienes alguna pregunta lo pongas ahí en los comentarios, porque luego es un poquito complicado estar viendo las conexiones, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Entonces compilamos y vemos cómo insertaba al principio. Voy a quitar para tener solamente 3 nodos, 5, 7 y 9. Ahora queremos insertar un nodo al principio, pero utilizando nuestra función insertar nodo en posición. Entonces, ¿qué le tengo que enviar? La lista, el nodo, y le voy a decir que quiero ingresarlo en la posición 0. Por lo tanto, el 11 se va a colocar en lugar del 5, pero todo lo demás se va a trasladar, ¿no? Entonces sería 11, 5, 7 y 9. Ahora, no lo queremos imprimir acá, queremos insertarlo acá, sino este sería el 0, 1, 2. ¿Qué pasa si quiero insertarlo en la posición 2? Nos quedaría 5, 7, en lugar del 9 va a quedar el 11 y el 9 se mueve a la derecha. Si lo quiero insertar después del 9 sería la posición número 3. Y ya está así. Y no lo queremos insertar ni en el principio ni al final, en lugar del 7, por ejemplo. ¿Qué posición sería? Sería la posición 1. Y tenemos 5, insertamos el 11 y se desplaza el 11, el 7 y el 9. Y eso es lo que hace este código, insertar nodos en medio, ¿correcto? Y ya quedó. Listo, vamos a ver la nueva u otra operación. Bien, ¿cuál sería la siguiente operación después de insertar? Bueno, pues después de insertar vamos a eliminar el proceso contrario. Así que vamos a eliminar el primero de la lista. Existen también dos casos, una es que exista un solo nodo o que exista más de un nodo. Entonces, si existe un solo nodo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conectar raíz a null y colocar último a null y liberar el espacio de memoria. Eso es muy importante, asegúrate de liberar el espacio de memoria porque de lo contrario estaría ahí quedándose la información y pues estaríamos ocupando espacio, ¿no? Que no voy a necesitar o que no voy a ocupar y que a lo mejor voy a necesitar después. Así que ese sería el primer caso. El segundo caso es que quiero eliminar el primero y hay más de un nodo. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminamos el 47 y el 7 y el 5 se recorren para que la raíz ahora apunte al 7. De esa manera quedaría la lógica, ¿no? Entonces vamos a ver el código para eliminar el primer nodo. Entonces el código quedaría de esta manera. Vamos a ponerlo y lo explicamos con calma. Ya este código tú lo vas a tener disponible para que lo puedas analizar y lo puedas probar, ¿no? Entonces tenemos aquí eliminar el primer nodo, que lo primero que hacemos es verificamos si no está vacía. Es lo que estoy haciendo acá. Si no está vacía, porque si está vacía la lista pues no puedo eliminar nada, ¿no? Entonces eso es lo que pasaría. Ahora, si no está vacía, lo que hacemos es apuntar auxiliar a la raíz. Ahora, si el total es un elemento, es que solo hay un solo nodo, entonces la raíz y el último lo apuntamos a null. Ese es el primer caso. No hay más elementos, entonces raíz y último se apuntan a null. Y después de eso voy a hacer un free aux, liberar la memoria para que esto deje de existir y obviamente descontar el total porque ya eliminé un elemento.
Ahora, ¿qué pasa si sí tenemos más de un elemento? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La raíz se tendrá que conectar al 7. Por eso decimos que L en su atributo raíz es igual a AUX en su atributo siguiente. Aquí también podría ser L en su parte raíz, en su parte siguiente, es lo mismo. Y que vamos a decir que ahora, como ahora el 7, si observamos en su anterior estaba apuntando a este nodo, pero ahora el 7 ya debe de apuntar a null, por eso hacemos L en su parte raíz, que ahora ya es el 7, porque ya lo movimos, en su atributo anterior va a ser igual a null. Y después liberamos nuestro nodo y descontamos. Y en este caso regresamos un 1, indicando que sí se pudo eliminar. Y regresaríamos un 0 en el dado caso de que la lista estuviera vacía y que no se pudo eliminar. Y eso es todo, vamos a probarlo. Tenemos estos nodos, vamos a quitar este de insertar en posición para trabajar con estos tres elementos. 5, 7 y 9. Y ahora vamos a eliminar un nodo. Entonces vamos a eliminar el primer nodo. Le decimos que es de la lista L. Y si hacemos eso, ¿qué es lo que va a imprimir? Pues debería imprimir 7 y 9. 7 y 9. Si volvemos a realizar un eliminar primer nodo, pues va a eliminar el 5, luego va a eliminar el 7 y nos debería imprimir nada más el 9. Ahí está, funcionando eliminar primer nodo, ¿correcto? Vamos con una siguiente operación. Bien, la siguiente operación es, no queremos eliminar el principio, sino que quiero eliminar el último nodo. Y los mismos casos, puede ser que nada más tengamos un solo nodo, y entonces aplicamos la misma de eliminar el principio, lo mismito de raíz a punto a null, último a null, y liberamos la memoria. Y si hay más de un nodo, entonces el último, imaginemos que es el 5, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora último se va a conectar para acá. Este siguiente, este es el que queremos eliminar, así que este siguiente que está aquí se va a apuntar a null. Entonces esto va a quedar así para que lo destruyamos y quedaría de este resultado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en código, así que revisamos nuestro código para eliminar el último y hacemos lo siguiente. Copiamos el código y lo vuelvo a explicar. Tenemos aquí eliminar último nodo, preguntamos si no está vacía, porque si está vacía entonces no se puede eliminar. Aquí deberíamos regresar un 1, no un 0, sino un 1 si se pudo eliminar y 0 en otro caso. Todo eso lo voy a estar corrigiendo para que ustedes tengan la página bien actualizada. Conectamos el auxiliar a raíz, verificamos si es solo 1, entonces raíz y último apuntamos a null. Si solamente tengo un solo elemento, entonces apuntamos raíz y último a null y liberamos memoria y descontamos. En otro caso, entonces apuntamos auxiliar al último. Entonces ahora auxiliar se va a apuntar, recordemos que el original estaba así. Entonces auxiliar se va a colocar en esta parte de acá, se va a conectar y ahora va a decir L en su atributo último. L en su atributo último es igual a, aquí va a estar mal, aquí debe ser L en su atributo último, o lo que sería lo mismo, AUX en su atributo anterior. Así que eso lo vamos a corregir. Dice, si auxiliar ya está parado acá, entonces vamos a decirle que el último se va a mover al anterior de auxiliar, se mueve al anterior, es decir, este se mueve para acá. Y ahora L en su atributo último, que ya está parado aquí, en su atributo siguiente, va a apuntar a null. Entonces es que soltamos este a null. Entonces ahora este va a estar apuntando a null, así. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, liberar auxiliar, que es esto que está aquí. Lo liberamos, ¿no? Entonces pasaría esto y descontamos el total, y si observamos esto, es este resultado que tengo acá. Eso es lo que sucede en este código. Vamos a probarlo. Así que en lugar de eliminar el primer nodo, vamos a eliminar el último nodo, ¿no? Entonces recordemos que si tenemos 5,
7 y 9. Al ejecutar esto va a eliminar el 9 y nos va a imprimir nada más 5 y 7. Compilamos nuestra lista doble. Me está marcando un error que anterior no lo estoy utilizando, así que no la requiero. Y ahí está, ¿no? Entonces vamos a compilar nuestro main y vemos como nada más tengo 5 y 7 porque estoy eliminando el último. Si lo vuelvo a aplicar, vamos a eliminar el 7, el 9 primero, luego el 7 y nos imprimiría solo el 5. Y listo, ya funciona eliminar último nodo. Vamos a continuar con la siguiente operación. Bien, la siguiente operación es ¿qué pasa si no queremos eliminar ni el primero ni el último? Sino que queremos eliminar uno de los nodos que está en medio. Entonces, pero lo vamos a hacer a través de su índice, así que va a funcionar lo mismo, muy parecido a cuando insertábamos. Pero aquí nos dan un índice, lo buscamos y lo eliminamos, como si fuera un arreglo, ¿no? ¿Cuáles son lo que tenemos que seguir? Bueno, primero recordemos que el índice está en el rango indicado, ¿no? Va a pasar lo mismo que allá, que esté en el rango indicado. Si no están en el rango, entonces marcamos un error o regresamos un 0, no se puede eliminar. Y después lo que tenemos que hacer es buscar este nodo a eliminar. Entonces aquí estoy diciendo que voy a colocar auxiliar en el nodo que quiero eliminar y un auxiliar 2 en el nodo anterior. Esto para que podamos hacer las conexiones. Aquí vamos a ver el código que dice que auxiliar lo ponemos en raíz. Luego buscamos, nos vamos moviendo hasta llegar dependiendo del índice que nos digan. Y entonces vamos a hacer las eliminaciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, el caso 1 es que auxiliar está en la raíz. Si está en la raíz significa que quiero eliminar el primer elemento, código que ya realizamos. Entonces eliminar primero, eso es lo que haríamos. Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar el último? Ese código también ya lo tenemos, eliminamos al último elemento. Cuando el índice está marcando nuestro último elemento, entonces mandamos a llamar el último. Si no es ni el primero ni el último, entonces ahora sí está en un nodo intermedio. Entonces, como quiero eliminar recordemos que ahí debo de colocar un anterior, ¿no? Un auxiliar y coloco un anterior. Que en este caso estoy utilizando anterior, habíamos dicho que era auxiliar, vamos a utilizar anterior. Un auxiliar número 2 que esté apuntando al anterior. Entonces, es lo que está diciendo acá. Colocamos un nodo anterior a auxiliar, de tal forma que si ya tengo auxiliar, que es el nodo que quiero eliminar, tengo un anterior, ¿qué voy a hacer? Que está aquí, esta conexión lo vamos a soltar de acá y lo vamos a traer para este lado. Esta conexión que está aquí, esto lo hacemos con anterior, bueno, aquí dice que vamos a colocar anterior y vamos a colocar un siguiente, ¿no? Vamos a colocar dos elementos, anterior y siguiente. Y luego decimos que anterior en su parte siguiente es igual, y aquí podemos poner siguiente. Ahí está. Anterior en su parte siguiente. Creo que aquí tendría que ser siguiente. Es igual a siguiente. Siguiente en su parte anterior, es decir, acá lo vamos a colocar hacia anterior, que está aquí, para que entonces ya quede sin conexión y lo podamos eliminar, ¿correcto? Ahorita lo vamos a volver a explicar ya con el código para que les quede más claro, ¿no? Vamos a ver aquí el código, cómo está. Eliminar un nodo por su índice. Insertamos y decimos, primero, si no está vacía y los índices son los adecuados, continuamos. Y si no, regresamos ya un error, marcamos ahí que no puedo hacer nada. Si el índice es 0, eliminar el primer nodo. Si el índice es igual al total menos 1, es decir, si quiero eliminar el último nodo, pues entonces mando a ejecutar eliminar el último, como está aquí.
índice 0. Si no es ni 0 ni lo que voy a hacer es que vamos a hacer un recorrido. Vemos como aquí lo hacemos con un ciclo for, también lo podemos hacer con un ciclo while, tal cual lo hemos pues mencionado al momento de estar haciendo el recorrido, ¿no? Entonces no importa cómo lo hagamos, si con ciclo while o con ciclo for. Lo que sí sabemos es que tenemos que estarnos moviendo hasta llegar al índice que quiero eliminar. Entonces esto lo hago con un ciclo for, de tal forma que auxiliar queda parado donde voy a eliminar el nodo, este que está aquí, ¿no? Entonces quitamos nuevamente las conexiones para que quede como estaba originalmente, para que quede claro. Ahí está. Auxiliar, entonces, si quiero eliminar el primero, va a quedar aquí. Auxiliar queda parado acá, por eso este ciclo. Ahora, ¿qué decimos? Que anterior es igual a auxiliar en su parte anterior. Así que anterior queda apuntando para acá. Luego dice siguiente es igual a auxiliar en su atributo siguiente, así que siguiente queda aquí. Luego dice anterior en su atributo siguiente va a ser igual a siguiente. Entonces, ¿quién es siguiente? Es este de acá. Entonces, este se conecta para acá. Ahí está. Y ya deja de estar conectado al azul, al 7, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos cambiarle color. Ahí está. Ya se conecta a este de acá. Y ahora, el siguiente en su atributo anterior, que también lo vamos a poner en rojo ahora, se va a conectar a anterior. Entonces este se conecta a anterior. Ahí está. Y luego dice anterior en su atributo siguiente. Anterior en su atributo siguiente. Este ya no es necesario. Este código está de más. Con eso sería suficiente. Ya están conectados este hacia adelante, este hacia atrás. Y luego hacemos FreeAux. Entonces, ¿qué hace FreeAux? Elimina este nodo. Elimina todo el nodo. Y quedaría de esta manera. Quedaría así. Este conectado para acá y este conectado para acá. Así que elimina una línea de código porque no era necesario. Así que lo tenemos ahí. De esta manera vamos a probar si está bien eliminar por índice. Compilamos. Y ahora, en lugar de eliminar el último, vamos a eliminar por índice. Voy a eliminar de la lista el 0. Es decir, que quiero eliminar el 5. El 7 y el 9 se imprimen. Si quiero eliminar, este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Quiero eliminar el último. Se elimina el 9. Si estamos un valor fuera de rango, simplemente no va a hacer nada. Nos imprime los 3. Y ahora quiero imprimir el de en medio, que sería el elemento 1. Y queda 5 y 9. Es decir que ahí está ya de manera adecuada eliminar por índice. Así que este sería el código y yo les voy a colocar este proyecto, lo van a tener ahí disponible para que ustedes lo puedan descargar, ¿correcto? Así que vamos con la siguiente operación. Bien, la siguiente operación se llama eliminar por valor. ¿Qué pasa si el usuario no se sabe el índice del elemento que quiere eliminar, sino que quiere mandarlo a buscar? Imaginemos que tenemos aquí 47, 7 y 5 y él quiere eliminar el 7 o el 5, quiere buscar un valor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí hay un código que lo que va a hacer es que va a estar buscando mientras el auxiliar, que lo vamos a colocar en la raíz, empezamos a buscar. Si no está aquí, me muevo. Si no está aquí, me muevo. Si no está aquí, me muevo y entonces me detengo cuando auxiliar sea null. O otra cosa, quiero buscar el 7, busco acá, no es el 7, me muevo, busco acá, no es el 7, no, pues si es el 7, entonces ahí me detengo, de tal forma que auxiliar me va a avisar dónde está parado, ¿no? Es el que quiero eliminar. Así que, ¿cuáles son los casos? Bueno, un caso es que apunta a null. Si apunta a null significa que no encontramos ese valor, ¿no? Entonces en este caso estoy parado en una posición número 3, está fuera de rango, entonces ahí no haría nada. Otro caso sería que
auxiliar no apunta a null, entonces se encontró el nodo en cualquiera de los tres casos. Entonces ahí podríamos verificar que ya que tenemos un índice que nos va a ir controlando, si observamos acá tengo un índice, ese nos podría servir para eliminar el nodo utilizando el índice. Esto es para hacerlo muy rápido. En realidad este método lo podrían mejorar. Esa sería una tarea que podrían hacer ustedes, es que en lugar de mandar a llamar a eliminar por índice, pues podríamos mandar a llamar si es el primero, o hacemos las conexiones con respecto a auxiliar, ¿no? Entonces, por ahora vamos a utilizar eliminar por índice, así que vamos a ver el código cómo está. Eliminar un nodo buscando un valor específico. Entonces voy a ponerlo y lo verificamos, ¿no? Entonces agregamos la función eliminar por valor, recibo la lista, recibo un valor, preguntamos si no está vacía. Si no está vacía, entonces me coloco en la raíz y empiezo a buscar. Mientras no sea null y que no encuentre el dato, voy incrementando y, que sería el índice. Y luego de eso preguntamos si auxiliar termina siendo diferente de null, significa que lo encontró, entonces mandamos a eliminar por índice. Y ya eliminar por índice va a encargar de eliminar si fue el primero, si fue el último, si fue uno de en medio. Entonces está bastante fácil y práctico. Vamos a ver si es cierto. Vamos a imprimir hasta ahí, que nos imprimiría 5, 7 y 9. Ahora vamos a eliminar por valor. Entonces enviamos la lista y enviamos un valor. Quiero eliminar el valor número 5. Si lo encuentra, vemos cómo queda 7 y 9. Quiero eliminar el último, que sería el valor 9, y lo elimina. Quiero eliminar el valor número 7 y lo elimina. Y si colocamos un valor que no existe, pues simplemente no haría nada. Nos deja la lista original y eso sería eliminar por valor. Si vemos, una vez que hemos entendido los métodos anteriores, este está muy sencillo. Así que vamos con la siguiente operación. Bien, ¿y cuál sería la siguiente operación? Pues son las búsquedas. Algo que nos permiten hacer las listas es buscar un elemento, ¿no? Eso es lo que quisiéramos, que pudiéramos buscar elementos a través de un índice como si fuera un arreglo. Entonces esto está más fácil porque ya hicimos los recorridos en las funciones anteriores. Lo que busca aquí es que nos dan un índice, lo buscamos y luego regresamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente colocar el apuntador auxiliar al nodo que quiero regresar y hacemos un return. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues hago un recorrido utilizando un ciclo for para que el índice vaya incrementándose. Aquí debe ser 0. Ahí está. Se va incrementando, colocamos auxiliar ahí y hacemos un retorno de ese auxiliar. Así que ese está bastante sencillo, buscar nodo por su índice. Sería un código similar a este. Lo agregamos a la lista. Y buscar nodo, recibe la lista, un índice. Preguntamos si la lista no está vacía. Preguntamos si el índice está en el rango, que no nos dé un valor negativo y que no nos dé un valor mayor al total. Entonces colocamos auxiliar en la raíz y hacemos un recorrido para que se vaya moviendo al siguiente elemento y regresamos ese auxiliar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que auxiliar se empieza a mover y regresamos un apuntador a esa posición. Vamos a ver si es cierto. Entonces no eliminamos, imprimimos la lista y ahora aquí lo que voy a hacer es declarar un apuntador de tipo nodo. Y lo que voy a hacer es que vamos a decir auxiliar es igual a buscar por índice de la lista. Quiero que me regreses el índice número 0. Y voy a preguntar que si auxiliar es distinto de null, significa que lo ha localizado, ¿no? Y si lo has localizado, quiero que imprimas ese nodo que te voy a indicar. Eso es lo que está diciendo. Busca el nodo y si es distinto de null, imprímelo. Y aquí voy a imprimir el 5 porque lo encontró, ¿no? Entonces aquí podemos hacer printf
Este sería un nodo encontrado y nos pondría este nodo. En caso contrario, perdón, vamos a hacer un else y diremos aquí nodo no encontrado. Entonces, por ejemplo, si en lugar del 0 quiero el 2, sería 0, 1 y 2, sería el nodo 9. Me falta aquí un punto y coma, lo puse al revés. Puse un punto y coma, no, creo que puse 2 puntos, acá puse 2 puntos. Ahí está. Ahí está. Y listo. Y tenemos el nodo encontrado, es el 9. Si ponemos el índice 1, el nodo encontrado es el 7. Y si ponemos una posición que no tenemos, entonces es un nodo no encontrado, ¿no? Entonces es lo que hace la función buscar nodo por índice. Si vemos, está bastante sencillo. Vamos por la siguiente operación. La siguiente operación sería buscar por valor, es decir, el usuario no se sabe el índice y quiere buscar un valor por eso, por el valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocar el auxiliar pues en el nodo que quiero regresar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar haciendo es verificando si el valor que estoy buscando es en donde está parado auxiliar, y entonces ahí me detengo de buscar. Vemos cómo auxiliar se coloca en la raíz. Lo vamos a hacer acá. Auxiliar se coloca en la raíz. Si es el número que ando buscando, pues ahí me detengo, ¿no? De buscar. Pero si no, entonces lo tendría que mover, ¿no? Entonces, creo que está agrupado este elemento. Si no, me voy para acá. Si no es, me sigo buscando hasta llegar a null o al valor que ando buscando, ¿no? Entonces, eso sería buscar por valor. Entonces se va a parecer mucho, así que van a ver el código que está bastante parecido. Buscar por un valor específico. Lo agregamos a nuestro código. Y recibimos la lista, recibimos el valor. Preguntamos si la lista no está vacía. Colocamos el auxiliar en la raíz. Empezamos a hacer una búsqueda mientras no sea null y el dato que ando buscando no lo haya encontrado, me estoy moviendo y regreso a auxiliar. ¿Sí? Entonces, perdón, esto no tiene que estar aquí, esto tiene que estar en la lista. Aquí, lo estaba poniendo en el main. Ahí está. Entonces, aquí en lugar de buscar nodo por índice, le vamos a decir buscar nodo por valor. Si lo pongo el 11, pues no lo va a encontrar. Nodo no encontrado, pero si le ponemos el nodo 5, entonces vean cómo no es un índice, sino que va a buscar el valor 5, lo va a localizar y dice nodo encontrado 5. Si le pongo el 9, también lo va a ir a localizar y nos lo va a regresar y ahí está. Entonces veamos cómo lo guardamos aquí en auxiliar y obtenemos ese resultado. Bien, vamos con las últimas operaciones, que las siguientes operaciones sería imprimir. Aunque imprimir creo que nada más me está marcando imprimir de izquierda a derecha. Aquí imprime de izquierda a derecha. Entonces en una lista doble también puedo imprimir de derecha a izquierda. Así que imprime de izquierda a derecha porque me voy moviendo al siguiente. Y ese ya lo tenemos. Recordemos que para poder probar nuestro código hicimos el de imprimir lista doble de raíz a último. Voy a copiar el mismo, pero ahora para imprimirla al revés. Entonces imprimimos y en vez de decir doble de raíz a último, sería de último a raíz. Y en lugar de colocarme en la raíz, ¿en dónde me tengo que colocar? Me tengo que colocar en el último. Mientras sea distinto de null, imprimimos el nodo y en lugar de ir en siguiente, me voy a ir al anterior. Es lo único que cambia. Me pongo al último y me voy hacia atrás. Entonces vamos a probarlo. En lugar de imprimir lista doble de raíz a último, voy a imprimir de último a raíz. Y veamos cómo ahora va a ser 9, 7 y 5. 9, 7 y 5. Entonces ya puedo imprimir también. Después de imprimir así, lo puedo imprimir de raíz
a último. Entonces veamos cómo lo va a imprimir de izquierda a derecha, bueno, en este caso de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Entonces para eso nos sirve una lista doble, que yo puedo hacer mis recorridos como yo quiera. ¿Listo? Y la última operación pues es liberar toda la memoria, ¿no? Liberar toda la memoria, que significa que ya no la quiero destruirla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este código, vean. Voy a preguntar, mientras no está vacía, elimina el primero. ¿Qué es lo que va a hacer? Elimina el primero y estos se van a recorrer. Como no está vacía, elimina ahora el primero, que sería el 7. Como no está vacía, elimina el 5. Y así va a estar haciendo este código. Está bastante fácil de seguir y de realizar. Entonces aquí está el de última raíz, es el código que ya tenemos. Aquí lo tengo con un ciclo for, lo otro lo vamos a hacer con ciclo while. Lo voy a actualizar para que tú lo tengas ahí disponible con ciclo while. Y vaciar la lista, entonces quedaría de esta manera. ¿Por qué queremos vaciar la lista? Bueno, pues que ya no la vamos a necesitar y queremos liberar toda la memoria. Entonces vaciar lista doble, recibe la lista. Si no está vacía la lista, hay que eliminar el primer nodo siempre. Entonces está en un ciclo ahí hasta que lo libera. Y para probarlo, bueno, voy a eliminar este código y voy a imprimir de último a raíz y después voy a vaciar. Voy a vaciar la lista doble y después voy a imprimir la lista nuevamente. Y vamos a ver que ya no va a imprimir nada. Para que nos demos cuenta, voy a imprimir un mensaje aquí. Lista vacía. Y voy a poner aquí un mensaje de fin para que veamos qué imprime entre esto y esto. Voy a poner un salto de línea aquí para que veamos. Veamos como aquí 975, lista vacía, y entre ella y la palabra fin no existe nada porque la lista ya fue vaciada. Así que ese fue el último método, la última operación de una lista doble. Ya solamente resta, bueno, voy a corregir los códigos para que tengan acceso a esta página, y el código que acabamos de terminar, esta lista doble con el nodo y con el main, se los voy a poner a disposición ahí en la descripción del video para que lo puedan descargar y lo puedan probar. De mi parte esto ha sido todo, espero que les sirva. Es bastante código, pero pueden irlo revisando capítulo por capítulo, pausando el video para que lo puedan revisar con mejor detalle. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.